Damos inicio ahora a nuestra lección número 14 de este curso introductorio. Vamos a hablar en esta ocasión del cuidado que se debe a los cuerpos que tiene el ser humano, que son los instrumentos a través de los cuales el ser humano expresa conciencia, tanto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Ya explicamos en la lección número 2 que el ser humano tiene más cuerpos que el cuerpo físico que nos es familiar. Estos otros vehículos son esenciales también. Son vehículos en el sentido de que nos reportan la posibilidad de expresar conciencia a los niveles ya indicados. Ahora, lo más importante cuando se trata de estudiar los cuerpos del ser humano es establecer la diferencia que existe entre estos cuerpos y el ser que verdaderamente somos. Evidentemente, como la conciencia está enfocada estrictamente en el cuerpo físico, tenemos la idea de que somos el cuerpo físico. Tenemos la idea de que nuestras sensaciones, nuestras emociones, y todas provienen de nuestro sistema nervioso. También tenemos la idea, cuando no se nos ha dado la información adecuada, de que nuestros pensamientos proceden de nuestro cerebro. Sin embargo, en el estudio de la ciencia oculta la cosa es bien clara. Lo que se nos dice es que no se debe confundir estos cuerpos, estos que son conglomerados de energía, de los cuales la mónada se reviste para poder expresarse a nivel mental, emocional y físico. Estos cuerpos son algo que puede manejarse y que se debe aprender a manejar como corresponde. Son nuestros instrumentos de conciencia. En consecuencia, tener un instrumento sin saber manejarlo no tiene sentido. Menos sentido aún tiene no saber que uno los tiene, porque evidentemente no vemos el cuerpo astral, que es el vehículo de energía mediante el cual expresamos emociones y deseos, y tampoco vemos el cuerpo mental. En las lecciones anteriores, especialmente en la lección número 2 del comienzo, explicamos la forma de estos cuerpos y las funciones que tienen que llevar a cabo. En la segunda parte del curso hicimos un estudio más en detalle de estos vehículos. Pero el punto fundamental que tenemos que tener siempre en mente es no confundir el ser que somos con los vehículos que tiene para expresar conciencia a los niveles indicados. Cuando estudiamos historia, nos resulta evidente que en siglos pasados nuestros líderes, tanto políticos como religiosos, han cometido enormes errores que han derivado en guerras espantosas muchas veces y un atraso considerable con respecto al desarrollo normal o el ritmo de desarrollo que la humanidad debiera tener. Si los hemos elegido como nuestros líderes fue porque pensamos que se trataba de gente preparada para liderar. No lo estaban, también ellos lo pensaban. No se trata de inteligencia, se trata simplemente del hecho de que no sabían controlar su mente. La mente los controlaba a ellos. Y la mente es un conglomerado de energía focalizado en cada ser humano. No tiene ética de ninguna especie y es incapaz de distinguir entre pensamientos nobles y elevados, pensamientos torpes o groseros o que no son verdad. No está construida para eso, esa no es la estructura de la mente. La mente simplemente es un instrumento a través del cual pensamos. Tal como un músico opera a través de un instrumento musical para expresar su música. Pero la música no viene del instrumento, viene del músico a través del instrumento. Cuando nosotros pensamos, lo que hacemos es usar el instrumento que llamamos la mente para poder expresar ese pensamiento, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Eventualmente, mientras la evolución vaya teniendo lugar, vamos a ir prescindiendo de la mente porque ya no la vamos a necesitar. Ya no necesitaremos el instrumento para llevar a cabo el proceso pensante. Otros mecanismos van a entrar en acción y vamos entonces a pensar de manera mucho más clara, mucho más precisa. Y probablemente de una manera mucho más entendible con respecto a lo que es la importancia del pensar correcto. Y es algo fundamental. Por no controlar la mente nos va a controlar a nosotros. Es lo que le ocurrió a nuestros líderes del pasado. Fueron manejados por su mente. Y mal aconsejados en este sentido porque la mente calcula para sí, pero no tiene concepto de lo que es el amor universal, ni la consideración por los demás, ni la generosidad, ni ninguna de esas cosas. Repito, es un conglomerado de energía y eso no tiene ética.
De modo que la ética tenemos que ponerla nosotros, el ser que nosotros somos, y somos nosotros quienes tenemos que decirle a la mente, este pensamiento y este otro pensamiento, no corresponde, no son constructivos, no son adecuados. Usted va a pensar lo que yo quiero que usted piense. No dejar entonces que la mente piense por nosotros, es lo peor que podemos hacer. La única herramienta que yo conozco para el control de la mente es la meditación. La meditación es algo relativamente sencillo, y ya lo explicamos en nuestra lección anterior sobre el poder del pensamiento. Pero si efectivamente el ser humano quiere estar en control de su mente, lo primero que tiene que hacer es hacerla callarse. Porque la mente es un loro que está continuamente tirando todo tipo de pensamientos. Innecesarios, en la mayoría de los casos frívolos y a veces que no son verdad. De modo que lo primero que tiene que hacer el ser humano que quiere controlar su mente es enseñarle a la mente a callarse. Es como un animalito o como un niño chico. Hay que disciplinarla, eso es fundamental. Y mediante la meditación, el método que ya hemos explicado, eso se puede lograr. Lo más importante en este caso, como en cualquier otra cosa de este orden en la vida, es la persistencia. Porque no podemos pensar que después de 40 años, por ejemplo, de dejar que nuestra mente gobierne nuestra vida sin control de nuestra parte, es imposible suponer que vamos a solucionar el problema en una semana. No tiene el menor sentido una cosa semejante. Vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que meditar repetidamente hasta que eventualmente logremos que la mente quede en total silencio. Una vez que queda en esa situación, se da cuenta perfectamente bien de que no va a poder hacer lo que quiera. De ahí para adelante pasa a ser nuestro servidor, nuestro instrumento bajo control. De modo que el primer vehículo, el primer cuerpo al cual que tenemos que controlar esencialmente es la mente. ¿Por qué? Porque una vez que la mente cae bajo control, los demás vehículos también se ordenan. La misma mente los ordena, por así decir. Una vez que hemos logrado el control de la mente y la hemos puesto bajo sujeción, tenemos que preocuparnos del siguiente vehículo, del siguiente cuerpo, que se trata el que normalmente conocemos como el cuerpo astral. Es un campo de energía vibratoria que la naturaleza nos entrega para que podamos tener la expresión de emociones y deseos. Los deseos y las emociones son necesarios porque son el factor motivante que nos impulsa a la acción. Si no hay acción, no hay experiencia. Si no hay experiencia, no hay avance. De modo que tenemos que tener este mecanismo. Es un mecanismo psicológico sumamente útil una vez que está bajo control. Porque como es una energía, se manifiesta de manera descontrolada. Ese es el problema. Muchas veces nos encontramos con explosiones de ira, de furia, por situaciones que en realidad no son tan irritantes. Pero si tenemos la mala costumbre de irritarnos continuamente por cualquier cosa, ya estamos completamente bajo el control de nuestro cuerpo astral, vale decir, bajo el control de nuestras emociones. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque las emociones nublan el pensar, nublan el razonamiento, el sentido común. Es una pasión, es una cosa que no podemos aceptarnos si lo que realmente queremos es avanzar internamente. Es un gran obstáculo la ira. No es la única pasión que expresa el cuerpo astral. Hay deseos y emociones bastante bajos, bastante groseros, por así decir, que los seres humanos alguna vez hemos expresado. En algunos casos con más abundancia que en otros, dependiendo del estado de conciencia del individuo. A medida que uno va avanzando en la escala de la evolución en la vida, uno va refinando sus deseos y sus emociones. Pero es un proceso extremadamente lento si no conocemos lo que hay detrás del proceso. Si no entendemos que nuestras emociones y deseos no vienen de nuestro sistema nervioso, vienen de nuestro cuerpo astral, del mecanismo psicológico que en nosotros elicita emociones y deseos. De consecuencia, lo que hace cuando reacciona el cuerpo astral bajo el impulso de la mente, que identifica algo desagradable y reacciona, digamos, para citar alguna emoción, reacciona con ira, lo que ocurre es que perdemos el control por completo de las posibilidades de analizar la situación con claridad y con serenidad, que es absolutamente necesario. Si dejamos que los deseos y los impulsos del cuerpo astral gobiernen nuestra vida, siempre vamos a tener todo tipo de problemas, y peor aún, no vamos a estar en control de nuestra vida.
¿Cuántas veces nos encontramos en una situación tal en que decimos, ¿cómo yo puedo haber hecho esto? ¿O cómo yo puedo haber dicho esto? No fuimos nosotros los que fuimos o impulsamos esa forma inadecuada de expresarnos. Fue nuestro cuerpo astral, porque no lo tenemos bajo control. ¿Por qué no lo tenemos bajo control? Porque nunca se nos ha enseñado que existe. En lugar de eso, la mala cultura religiosa de Occidente, lo que le ha enseñado al ser humano es que es un pecador y que tiene que ser redimido. Y no se le explican cuáles son los mecanismos que lo impulsan al individuo a ser un pecador. Eso está a nuestra disposición, esa información que es la que estamos entregándoles a ustedes ahora. Entender que esto no tiene nada que ver con pecados ni nada de ninguna de ese tipo de cosas. Con lo que tiene que ver con reacciones de un vehículo que tenemos a nuestra disposición para la expresión de emociones y deseos, pero que no lo hemos controlado. Mediante la utilización de la mente, lo primero que hay que hacer es identificar emociones y deseos que son de tipo bajo y grosero, negativo, destructivo, y hacer todo lo humanamente posible, una vez que los hemos identificado, de saber si efectivamente los tenemos y en qué medida. Una vez que uno se va identificando y va analizándose a sí mismo, observando sus propias reacciones, es útil tratar de salirse de uno mismo y observar las reacciones que tenemos ante las cosas que nos ocurren cuando son desagradables, no son producto a veces de ataques personales injustos o cosas que realmente irritan. Es interesante salirnos un poquitito como si se tratara de otra persona para observar la reacción que estamos teniendo en términos de disgusto, de molestia, de ira. Y darnos cuenta que en realidad no sirve para nada. Estamos quemando una energía que la necesitamos para otras cosas. No hay necesidad de, digamos, muchas veces en la vida nos vamos a encontrar con el problema de enfrentar situaciones irritantes y difíciles. Enojarse no soluciona el problema. Mirar la cosa con serenidad muchas veces inmediatamente le da a uno una solución a la dificultad. Si alguien nos golpea, por ejemplo, el consejo de Cristo hace 2000 años en Palestina, de cuando usted le den una mejilla, ponga la otra, la gente cree que es una platitud, una cosa noble y poética. No lo es en absoluto, es un consejo pragmático, bien directo. ¿Por qué? Porque si uno lo golpea y uno devuelve el golpe o devuelve 2 golpes, lo que hace es estimular la energía negativa que se ha establecido con el primer golpe. Si acaso uno no responde al golpe, uno desarma esa energía y eventualmente ocurre la serenidad y la paz entre las dos personas. De modo que hay un aspecto pragmático, esencialmente práctico, ante el hecho de no responder golpe por golpe. Eso soluciona el problema. Aprender a manejar esta energía que llamamos el cuerpo astral no es fácil y puede tomarnos varias vidas, pero hay que comenzar por alguna parte. Y lo primero es entender que tenemos un cuerpo astral y que esas reacciones negativas no vienen de nosotros. El ser que nosotros es, el ego espiritual que somos nosotros, no puede tener esas reacciones, no sabría cómo expresarlas, no por virtud, sino que no sabría cómo expresarlas. No tiene esas características. Pero los vehículos que utilizamos, por ser energías que son ciegas, en ese sentido, lo van a hacer. De modo que es fundamental poner este vehículo, esta energía emocional, bajo control. Ya tenemos entonces 2 vehículos educados. El cuerpo mental, que está en silencio y obedeciendo nuestras órdenes y teniendo pensamientos solamente los que le permitimos, y el cuerpo astral, al cual solamente le permitimos emociones y deseos que son de tipo positivo, de tipo filantrópico, adecuado, emociones de tipo elevado. De todo eso, eventualmente es obtenible, es una cosa que podemos lograr. Pero no se puede trabajar en estas cosas si uno no conoce los mecanismos, si uno no conoce lo que realmente tiene. Estos 2 vehículos, el mental y el astral en consecuencia, tienen que caer bajo nuestro control si lo que realmente queremos es un control absoluto sobre nuestra vida. Nuestra vida física tiene por objeto el avance, el desarrollo de la conciencia. Con los vehículos bajo control, con estos cuerpos bajo nuestro dominio total, el avance es muchísimo más significativo, mucho más rápido, mucho más adecuado. No tenemos que tener tantas encarnaciones como normalmente se tiene. En un punto aparte puedo decir que mucha gente me ha preguntado por qué son tantas las encarnaciones, se habla de 777.
para lograr la iluminación eventualmente? Y la respuesta siempre es la misma, porque perdemos un montón de encarnaciones en cosas que realmente no sirven para nada y que atrasan la evolución del individuo. Eso es producto de la ignorancia de cuál es la estructura de un ser humano y de los vehículos o instrumentos que tiene para lograr su desarrollo. De modo que estos dos vehículos bajo control ya aseguran que tendremos nuestra vida bajo control y nuestro desarrollo a un ritmo más adecuado. Muy rápido no va a ser, porque lo que se está gestando en nosotros es un gran esplendor, de un gran poder, de una gran belleza, y va a tomar tiempo, pero no tiene que tomar tanto tiempo. Si perdemos la encarnación por falta de control mental y emocional, la cosa es muy lenta. Volvemos a encarnar en las mismas condiciones y seguimos cometiendo los mismos errores. Hay que tratar de evitar todo eso por todos los medios posibles. A pesar de la cultura a la cual hemos llegado desde el punto de vista intelectual, a pesar de los avances tecnológicos y de otro tipo de la medicina, además del conocimiento de los elementos orgánicos del cuerpo físico que tenemos y todo eso, seguimos teniendo un nivel de enfermedad considerable en el mundo. Los antibióticos han terminado con las plagas que antes mataban millones de personas, pero aún así, nuevas enfermedades, nuevos virus aparecen continuamente. Los laboratorios desarrollan antibióticos que terminan con una enfermedad. En poco tiempo tenemos otra peor. Y entonces empezamos a trabajar para tratar de combatir esa, hasta que encontramos el antibiótico correspondiente, y una vez que hemos solucionado esa, tenemos otra. Vienen una tras otra, y cada vez son más complicadas, más difíciles de tratar, y cada vez exigen más tiempo, más dinero y más investigación para poder realmente eliminar el peligro, la dificultad. Porque son virus que a veces son mortales incluso. Todavía no hemos podido entender cómo manejar el cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad desesperantemente abundante en nuestra humanidad actual. Hemos mejorado un poquito en términos de las situaciones cardíacas, por ejemplo, que antes eran las que mataban más gente. Ahora probablemente el cáncer es una de las enfermedades que matan más personas. Tenemos métodos para en alguna forma salvar a algunas personas, pero en general, ¿por qué deberíamos tener cáncer? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro organismo que trae consigo una enfermedad tan terrible? Ni vamos a hablar tampoco del HIV, del SIDA, que es relativamente nuevo, pero que es un virus devastador, contra el cual también se han encontrado una serie de elementos que ayudan a curar, pero aún así hay mucha gente que igualmente muere como resultado de eso. En otras palabras, tenemos que revisar, hermanos, de manera bien clara, qué es lo que estamos haciendo que hace que el cuerpo humano, del ser humano actual, contemporáneo, caiga en tantas enfermedades y en tantas dificultades. Hay una serie de factores que intervienen aquí, por supuesto. Vamos a hablar primeramente de la actitud mental. Porque una persona que tiene una actitud mental agresiva, de intenso mal genio, como dijimos anteriormente, o que se afecta, se ve afectada, se permite afectarse por cosas que no son tan importantes de manera muy intensa, o que está continuamente en una actitud de envidia o de molestia para con los demás, cuando se ve que tienen lo que esa persona no tiene. Y se siente traicionado por eso. La envidia viene de ahí, de suponer que hay alguien que tiene algo, que se lo dio Dios, un don de algún tipo, es una idea absurda, y uno no lo tiene. Y en consecuencia viene el resentimiento. Ese resentimiento es la envidia, un feísimo defecto del ser humano, que a veces incluso lo hace incurrir en actitudes que son totalmente inapropiadas, más propias de animalitos que de seres humanos. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Por nuestra ignorancia, nuestra mala formación moral. Y en consecuencia, lo primero que tenemos que hacer, esencialmente en este caso, es pensar correctamente. No dejar que pensamientos negativos
ya sean de violencia, de odio, de envidia y de todo tipo de cosas, tengan lugar en nuestro cuerpo mental, por ningún motivo. Porque si eso lo eliminamos, nuestro cuerpo físico mantiene su armonía. Recordemos que el cuerpo físico es un todo orgánico que funciona en base a ciertas leyes universales. Estas leyes universales son matemáticas y tienen una forma precisa de funcionar. Requieren ciertas condiciones para que ese funcionamiento no se vea alterado. La actitud descomedida desde el punto de vista mental o desde el punto de vista emocional altera ese orden y en consecuencia los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano para mantenerse en armonía se empiezan a debilitar. Sufren los riñones, sufre el hígado, sufre el corazón, sufre el sistema nervioso y aparecen una serie de enfermedades que como consecuencia de esa desarmonía van a tener lugar. El cuerpo humano, de acuerdo con esta enseñanza, tiene 18 millones de años de evolución en su forma actual. En consecuencia, tiene un enorme bagaje evolutivo detrás. Y es una máquina maravillosa, una máquina orgánica verdaderamente extraordinaria. De una enorme resistencia. Porque las cosas que le hacemos a veces con las cosas que comemos, por ejemplo, sería para matar un caballo. Somos muy torpes en ese sentido. Tenemos que empezar a tener conciencia de lo que es nuestro cuerpo físico, de que es un organismo que requiere de armonía para poder funcionar como corresponde. Y lo primero que hay que tener en consecuencia es un control sobre los otros dos vehículos que hemos mencionado anteriormente, para que esos vehículos no alteren el orden armónico que el cuerpo humano físico tiene que tener para funcionar sin enfermedades. Ese es un factor. El otro factor es menos subjetivo. El otro factor es la comida que ingerimos. La segunda consideración que tenemos que tener en mente cuando se trata del buen estado del vehículo físico es los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios proceden de la cultura de los países en los cuales tienen lugar. Evidentemente que en muchos casos se está consumiendo comida que no debiéramos comer, que no es apta realmente para el cuerpo humano, pero se ha establecido culturalmente ya a través de tantas décadas, de tanto tiempo, que se considera como comida normal. Lo grave del asunto es que tiene también poder nutritivo. Carne de res, alta proteína, algo sumamente alimenticio, también algo profundamente tóxico, por varias razones. La dieta vegetariana no es algo tomado en serio por mucha gente. Se supone que somos un poquito raros, las personas que no comemos carne, somos un poquito raros, por eso que no comemos carne. Pero cuando uno se puede examinar bien lo que está haciendo cuando come carne, uno realmente se preocupa. Y uno piensa en realidad, ya empieza a tener una noción de que es algo que no se debe hacer, por una serie de razones. Específicamente, vamos a mencionar algunas otras comidas que tampoco se deben comer porque son dañinas, esencialmente, pero en el caso específico de la carne, de res, que es una cosa muy común, veamos, tenemos una mano con 5 dedos, 4 que se oponen a uno, para coger fruto del árbol o arrancar legumbre del suelo. Pero no tenemos la uña, la garra del animal depredador. Para comer la carne necesitamos cubiertos, necesitamos cuchillo y tenedor. De otra manera no lo podemos hacer. La dentadura del cuerpo humano es roma, es plana, redondita. No tenemos el colmillo afilado del animal carnívoro, porque no lo necesitamos. Eso no lo tenemos, esencialmente. Es cosa que no tenemos. El intestino delgado del ser humano, aunque parezca increíble, tiene 7 metros de longitud. Es muy finito, por eso cabe todo dentro del estómago. Es muy chiquito, a menos que tenga materia fecal pasando a través, entonces se infla y se hace más grande. Pero esencialmente son 7 metros de intestino delgado. El consumo de carne tiene el problema de que la célula cárnea no es polar, tiene solamente un polo, el negativo. ¿Por qué? Porque el polo positivo se lo da la vida al animal. Cuando matamos al animal, esa energía desaparece. Y lo único que queda es la energía negativa, que tiene elementos nutritivos, como ya dije anteriormente, pero no tiene la energía necesaria para moverse por el tracto intestinal de manera adecuada.
El tracto intestinal se mueve continuamente en los movimientos que se llaman peristálticos, para hacer pasar la materia fecal por ahí. Ahora, ese proceso se compromete, esencialmente, cuando estamos comiendo algo que no tiene energía propia para moverse. Y este es el caso, esencialmente, es el caso de la carne, el producto de carne, sobre todo carne de vacuno, sobre todo. No debemos matar a ningún animal para comerlo. En primer lugar, porque no necesitamos esa proteína. Tenemos suficientes proteínas si hacemos un estudio adecuado del reino vegetal. Entre los granos y los vegetales, perfectamente bien tenemos las proteínas necesarias para que el cuerpo humano pueda subsistir sin problemas. Y son muchísimo menos tóxicos que lo que representa la carne descompuesta. Porque lo que ocurre es que como la carne no circula a través del intestino delgado con la presteza necesaria, se descompone. Al descomponerse crea fiebre. La fiebre interna es algo sobre muy poca gente lo sabe, pero es una fiebre interna que tenemos como resultado de la descomposición que tiene lugar. Como son 7 metros de intestino y no hay una energía suficiente para mover esa materia fecal con agilidad, ¿qué es lo que ocurre? Las enfermedades. ¿Por qué? Porque la sangre va al intestino delgado a nutrirse de aminoácidos y otros factores alimenticios. Esa es su despensa, ahí es donde va a buscar la energía. Y en consecuencia, lo que está haciendo es coger la energía y también todo el detritus, todo lo podrido que tiene un material que está ahí demasiado tiempo, que se ha descompuesto y que no tiene energía propia. Y lleva esto entonces a los órganos vitales. Los riñones tienen que trabajar demasiado para eliminar toda esa toxina. El hígado se va comprometiendo gradualmente. Se produce una situación de colesterol en las arterias muchas veces como resultado de esta intoxicación. Y todo el organismo físico en general se compromete simplemente por el hecho del consumo de carne roja. Yo no soy médico, ni tampoco soy nutricionista. Lo que sí tengo es experiencia personal. Llevo un buen número de años en este planeta y lo que he aprendido, lo he aprendido de la manera dura, como se dice, habiendo perdido órganos, por ejemplo, operaciones que he tenido que tener por no haber entendido claramente cómo tenía que alimentarme. No tuve la ventaja de alguien que me dijera lo que yo les estoy diciendo a ustedes ahora. Si hubiese sido ese el caso, no tendría un solo riñón como tengo, todavía tendría mis 2 riñones. Ni tampoco tendría, y todavía tendría mi vesícula, probablemente que tampoco la tengo. Son situaciones que me llevaron a la cirugía por mi ignorancia, fundamentalmente, por comer lo que no debía comer, pero que era perfectamente apropiado de acuerdo con la cultura de la cual yo procedía. De manera que gradualmente vamos a tener que ir pensando en cómo hacer que nuestro cuerpo físico no se enferme demasiado, alguna vez probablemente, pero muy poco, de nada grave, que no haya operaciones de ninguna especie y que dure la mayor cantidad de tiempo posible, porque todos sabemos que empezamos a pensar con claridad y con rectitud después de los 50, la mayoría de nosotros, y en consecuencia conviene tener un cuerpo físico que dure bastante tiempo. De acuerdo con la enseñanza oculta, el cuerpo humano, el arquetipo del cuerpo humano, está hecho para durar 144 años. 12 veces 12, es lo que se nos dice. Pero naturalmente nosotros llegamos ya en un estado bastante malo, generalmente bastante deteriorado, a los 80 o los 90 años. Si llegamos a esa edad y tenemos ocasión de desencarnar a esa edad, se considera que somos muy longevos. Pero hay lugares en el planeta en donde hay gente que vive muchísimo tiempo y son casi invariablemente vegetarianos. Lo más importante de todo, consumir solamente productos que son beneficiosos para el cuerpo y no deletéreos en ningún sentido. Como ya les dije, yo no soy un especialista en nutrición, de modo que lo que ustedes escuchen de mí va a ser simplemente el producto de mi experiencia personal. Lo que es apropiado para mí puede no resultar, o para otras personas, puede no resultar apropiado para ustedes, porque el cuerpo humano no hay clones en la raza humana, de manera que lo que le viene bien a uno no le viene bien a otros. Pero hay ciertos parámetros generales que son algo que aplica a todo el mundo. Y lo primero de todo es eliminar la carne roja. Hay además razones de orden moral para eso. Porque lo que estamos haciendo es sacrificar a seres inocentes. Los animales son nuestros hermanos menores en la escala de la evolución. Nuestra obligación es ayudarles a evolucionar.
y protegerlos. Matarlos por deporte y comérnoslos es propio de otro lodita, si vamos viendo bien, pero es una cosa aceptada en las culturas más sofisticadas del planeta. Y después nosotros lo que tenemos son cánceres y todo tipo de problemas. Yo no estoy diciendo que porque uno come carne uno tiene que desarrollar cáncer, esa no es la idea. Pero uno va a estar expuesto a ir comprometiendo las capacidades del cuerpo humano para defenderse de todo tipo de enfermedades, ya sean virales o microbianas o lo que sea. Si acaso lo comprometemos la armonía de su funcionamiento interno, porque vuelvo a repetir, 18 millones de años de evolución le aseguran a uno un cuerpo humano de enorme resistencia. Cualquier microorganismo que entre al torrente sanguíneo, al tocar uno algo con la piel un poco rota, el cuerpo humano en buen estado lo liquida de inmediato. Pero cuando está comprometido en sus defensas por todo tipo de toxinas causadas por todo tipo de alimentación equivocada, el microorganismo que entra ya empieza a reproducirse y lo que tenemos es una enfermedad. Muchas veces grave y a veces causando incluso la muerte antes de tiempo. Normalmente lo que se nos dice es que el karma establece nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de desencarne. Pero nosotros comprometemos esa fecha al abusar del cuerpo físico, alimentando con cosas que no debemos y que no debemos comer, número uno, y en segundo lugar sin hacer ejercicio. La leche de vaca fue considerada durante mucho tiempo como un gran remedio para las úlceras estomacales. Era el peor remedio que se puede imaginar la persona. Generalmente las úlceras no sanaban y la gente a veces moría de cáncer del estómago. La leche de vaca no está hecha para el consumo del estómago humano, sino para el estómago de los terneros. Es leche de vaca, no es leche de un ser humano. Y en consecuencia no es lo más adecuado, bajo ningún punto de vista. Se debe reemplazar por leche de almendras, por ejemplo, que tiene un alto contenido proteínico y al mismo tiempo es antiácida, muy adecuada para mantener los niveles de acidez del cuerpo como corresponde. Y además es muy sabrosa. Tanto la leche de coco como la leche de almendra son ideales en ese sentido. Gran sabor y al mismo tiempo ninguno de los problemas que tiene la leche de vaca, que debe ser eliminada. No ayuda en absoluto y trae problemas estomacales muchísimas veces. Mantenerse al margen de las margarinas famosas, porque son aceite hidrogenado. Es una invención química que realmente envenena a la gente, bajo ningún punto de vista. Utilizar ese tipo de cosas de margarina. 1000 veces mejor la mantequilla. 1000 veces. Si se consume de manera adecuada, de manera discreta, no hay problema con la mantequilla. Pero sí lo hay con la margarina, aunque se coma poco. Es verdaderamente venenosa. Todos los productos de mar, esencialmente los productos de concha, lo que llamamos mariscos normalmente, por ningún motivo. Tienen un alto contenido de yodo, pero al mismo tiempo también son, como quien dice, los colectores de basura del mar. Especialmente en áreas tropicales, bajo ningún punto de vista se debe consumir ese tipo de cosas porque son altamente corruptibles. Y entonces van a tener bacterias que a veces son realmente mortales. No es recomendable la comida de mariscos. Yo sé que les gusta mucho a mucha gente, pero no es recomendable, no es lo apropiado. Los azúcares refinados son venenosos. ¿Por qué? Porque tienen cloro. Así es como se pone el azúcar blanca. El azúcar no es blanca cuando se retira de la caña o de otros elementos de los cuales se saca azúcar. No tiene por qué ser blanca, no es blanca. Pero para ponerla bonita, para venderla, le ponen cloro. Imagínense ustedes si el cloro rompe cañerías de plomo en nuestros sistemas de desagüe, en las casas. Imagínense ustedes lo que puede hacer el cloro en las cañerías orgánicas del cuerpo humano. Es algo que no debe tener lugar bajo ningún punto de vista. Olvidarse por completo de azúcares refinados. Si va a utilizar azúcar, utilízala muy discretamente y utilízala solamente azúcar oscura. Hay también un producto que se llama stevia, que es producto de una planta paraguaya, que es muy dulce y que es muy adecuado porque, especialmente para diabéticos, porque es una cosa que el organismo no asimila. Así que no tiene problema en ese sentido. De modo que stevia tiene varios tipos, digamos,
de diferentes compañías que las fabrican. Asegurarse de que no tenga consigo estos azúcares como el maltitol y todo esto que están hechos de alcohol en laboratorios y que son dañinos. La única stevia, que es la que yo personalmente consumo, es la que tiene inulin, que es una proteína muy apropiada. De manera que esa es la que yo normalmente utilizo, tiene un sabor bastante bueno y no tiene problema de ninguna especie en ese sentido. Las comidas fritas, que nos gustan mucho a todos, tienen problemas. Generalmente tenemos problemas, dificultades con las cosas y pensamos que las frituras son pesadas por esa razón. La fritura misma no es pesada, y la comida que estamos friendo tampoco. Es el aceite que utilizamos, que al subir de temperatura cambia molecularmente y se transforma en un veneno. Inclusive, y sobre todo, el aceite de oliva, que crudo es una maravilla, un gran alimento. Pero una vez que uno lo calienta, más allá de cierta temperatura, cambia molecularmente y se transforma en un venenito. El único aceite que yo he encontrado que es apropiado es el aceite de cáscara de arroz. No lo venden en todas partes, pero se puede obtener incluso a través de internet. De manera que aceite de cáscara de arroz es uno que uno puede cocinar, freír a una temperatura muy alta, sin que en el aceite haya cambios moleculares de ninguna especie. No hay problema en ese sentido. Ahora, si hay algo realmente venenoso e inapropiado son las sodas, especialmente la Coca-Cola. Desgraciadamente, muy rica la Coca-Cola, a todos nos ha gustado tomar Coca-Cola, pero tiene ácido fosfórico, entre otras cosas. No es lo más adecuado. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Si se va a consumir, debe consumirse muy discretamente. Los alcoholes destilados, lo mismo. Consumirlos mínimamente. Porque realmente lo que hacen es cocinar el estómago, literalmente, porque son muy altos en contenido alcohólico. De manera que hay que tener cuidado en ese sentido y hacerlo. Si va a tomar, si va a beber, hágalo siempre con mucha discreción. Y es preferible cosas como el vino y la cerveza, ese tipo de cosas, a los licores destilados, que son invariablemente muy pesaditos para el estómago en general. La comida enlatada también tiene, por supuesto, preservantes para que no se descomponga. Y en consecuencia no es sana. No tiene la medida de salud que debiera tener, fundamentalmente. Me voy a permitir recomendarles algunas cosas que me parece a mí, por mi experiencia personal y por lo que me han indicado otras personas que también han asumido este tipo de alimentación, como algo realmente útil. Por ejemplo, vamos primeramente a indicar cuáles serían los productos apropiados para la alimentación. El énfasis tiene que estar en frutas y verduras, porque el cuerpo humano está especialmente dotado, tanto en sus formas como en sus procesos internos, para poder asimilar bien este tipo de cosas. Por ejemplo, poca gente sabe que los aguacates son un increíble alimento de grandes probabilidades, que además constituye como una especie de aceite especial para el intestino que es muy adecuado, muy indicado. Pocas veces entiende la gente, porque no se les ha informado, que la banana, uno realmente podría vivir exclusivamente de banana, porque tiene 3 tipos de azúcar diferentes, muy bien balanceada y muy adecuado. Es un fruto verdaderamente extraordinario las bananas, en ese sentido. Pero todas las frutas en general son adecuadas, porque son algo que el ser humano tiene disposición para consumir. Hay que ser presente, eso sí, y tener cuidado, porque hay gente que toma una dieta de fruta exclusivamente pensando que eso era bueno para adelgazar y ha terminado con diabetes. La fruta tiene azúcar y todo el exceso es dañino. Es un principio de la naturaleza que hay que tener siempre en cuenta. Las cosas buenas, cuando se exageran, se hacen malas. La cantidad de azúcar que tiene la fruta hace recomendable que se coma de manera adecuada, de manera moderada. Y no solamente fruta, eso no es una cosa adecuada. Hay gente que ha cometido ese error, ha pagado un alto precio por eso, hay que evitar esa posibilidad. Combinarla con vegetales, ese tipo de cosas. También los granos en general son muy importantes, son portadores de proteínas de muy buen tipo, fundamentales. Esencialmente las habichuelas, que tienen diferentes nombres en diferentes países,
pero tienen una proteína muy adecuada en ese sentido. En cuanto a los cereales, por ejemplo, deben ser idealmente cereales de lo que llaman trigo integral, de cáscara integral, fundamentalmente. Eso es lo que se nos dice sobre los cereales. Hay un cereal que recomiendo especialmente que se llama quinoa. Tiene un gran poder nutritivo, muy importante. Ahora, también es importante que en vez de tomar tanto café o tanto té que contienen cafeína, que es un irritante para el sistema nervioso, vayamos reemplazándolos por té de hierbas. Hay dos hierbas que yo recomiendo considerablemente, pues son magníficas en cuanto sentido cabe imaginar. Una es aquella que se llama cola de caballo, le llaman en inglés horsetail también, o limpia plata, tiene esos tres nombres. Es una humilde hierbecita que crece en los campos y que tiene propiedades increíbles de curación para cualquier tipo de enfermedad. La manzanilla también sirve para cualquier cosa, como dicen, hasta para los resfríos. Es una cosa que siempre los té de manzanilla son muy apropiados y tomarse uno todos los días es una gran ventaja. Otra cosa que es importante también en este particular caso es el consumo de agua. Yo conozco gente que exagera la cosa un poco, pero 4 vasos de agua filtrada, que serían 8 onzas al día, es realmente lo que debemos tomar. Aparte del líquido que ingerimos con el té o el café o lo que sea que estamos tomando, también esto es muy importante. El agua lo que hace simplemente es limpiar el cuerpo. Eso, para eso es. Los riñones se encargan del proceso. De modo que tomar bastante agua es muy importante. Por ahí salió un médico diciendo que era lo peor que podíamos hacer porque los riñones trabajaban excesivamente. Eso es una falacia. Los riñones trabajan, mientras más agua usted le pone, mejor trabajan. Así es que es bien importante siempre mantener esta idea de los 4 vasos de agua, en este caso específicamente 8 onzas el vaso por día, para mantener un funcionamiento renal y del cuerpo en general, digamos, adecuado. Hay otras cosas que podemos comer, pero que hay que comerlas discretamente. Por ejemplo, los productos lácteos, tales como la mantequilla y el queso. Son muy sabrosos, muy adecuados, asegurarse de que sean legítimos y que sean orgánicos. Porque hay muchos arreglos en el mercado ahora, con aceites hidrogenados y una serie de basura. Por ningún motivo, eso hay que evitarlo por todos los medios posibles. Se gasta un poco más de dinero tal vez, pero es fundamental que la comida que comemos sea pura y no esté intervenida con elementos que no tienen absolutamente nada que ver con esa comida, pero que le permiten al fabricante ahorrar dinero. Ese tipo va a ahorrar dinero a costillas de nuestra salud, no hay que darle la oportunidad. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. No soy italiano, pero me encantan las pastas. Las pastas, cualquier tipo de pastas en general, deben consumirse, pero de manera discreta. No todos los días pasta, por favor. Un par de veces a la semana tal vez, si es lo que les gusta. Eso es bien importante. Discreto en ese sentido. Y también el pan debe ser esencial y fundamentalmente de trigo integral. Hay actualmente un pan que ha salido, que es de trigo florecido, le llaman, que es un pan que no se hace con harina. En los supermercados lo están vendiendo ahora. Es ideal en el sentido de que tiene gran poder nutritivo, pero ningún tipo de grasa, no es una cosa pesada. Así que se recomienda mucho. Pan de trigo florecido, especialmente, sobre todo, el pan que mantiene, que está hecho con harina integral. Es bien importante. Pan negro que se llama esencialmente. Estos son los consejos muy a la rápida, ¿sí? Y son productos, vuelvo a repetir, de mi experiencia personal, de lo que a mí me ha hecho bien y lo que he visto que le ha hecho bien a otras personas también, que habían tenido problemas por décadas y que dejaron de tenerlos cuando consumieron nada más que estos productos que hemos mencionado. Como ustedes saben, existe una farmacopea amplia y realmente gigantesca en nuestro mundo actual, en donde se fabrican todo tipo de remedios para diferentes tipos de enfermedades que van surgiendo. El problema con estos remedios, que son productos de laboratorios químicos, es que lo que solucionan por un lado, lo arruinan por otro. Los famosos efectos secundarios, que es una cosa que hay que evitar por todos los medios. De modo que nos preguntamos muchas veces si existiría la posibilidad de tener algún producto
que nos sane de la enfermedad que tenemos, pero que no tenga un efecto secundario sobre otros órganos del cuerpo. Que nos mejora eso, pero nos enferma de otra cosa. Eso es lo que ocurre en la actualidad, por lo general. Hablando con médicos alópatas regulares, me dicen es que no existe ninguna posibilidad de que haya algún remedio sin efectos secundarios. Claro, en términos de la farmacopea comercial actual, claro, pero existe también la posibilidad de remedios naturales. Hay 4 que quiero recomendar en este seminario, que son bien importantes y que son increíblemente eficaces. En primer lugar, aunque parezca increíble, el alpiste, que es considerado normalmente comida de pájaro. Sin embargo, el alpiste tiene proteínas increíbles y una gran cantidad. Hay que manejarlo adecuado, se pone en una mezcladora con agua y se cuela para botarle la cascarilla que tiene, y lo que sale es una leche muy adecuada. También lo venden a veces ya procesado en ese sentido en internet. No sé si será muy buena la idea. Lo ideal es hacerlo de la manera más natural posible, sacándole la cascarilla nosotros mismos en la mezcladora. Eso es lo que hace en ese sentido. Sale una leche blanca que no tiene sabor y no es desagradable en absoluto, y que es altamente nutritiva. Otro elemento increíblemente nutritivo también es la linaza. Enormes probabilidades, enormes posibilidades. Mi investigación en internet sobre la capacidad nutritiva de la linaza me indicó que fue descrita en 5 páginas. Esa es la cantidad de posibilidades que tiene la linaza. Algo verdaderamente nutritivo. Y además, que favorece extraordinariamente todo el proceso digestivo. Para gente que tiene dificultades crónicas con el estómago, con los intestinos, la forma de solucionarlos es consumiendo invariablemente linaza. La forma de preparación de todo esto ya la hemos indicado en la parte del texto por escrito de esta lección. Es bien importante. Uno de los problemas del cuerpo humano como resultado de la alimentación cárnea y de otros problemas de cosas que comemos que no debemos es que se mueve, se cambia, se altera el nivel de acidez del cuerpo. El cuerpo humano tiene un nivel de acidez que es necesario para su funcionamiento, pero cuando se consume continuamente con comida que es inapropiada, lo que ocurre es que sube su nivel de acidez y lo sube excesivamente. Generalmente lo que termina con eso es úlceras estomacales y a veces cánceres de todo tipo. Se ha determinado que una de las causas principales del cáncer es el desarraigo acídico del cuerpo humano. Hay que evitar el exceso de acidez por todos los medios posibles. Cuando uno tiene una incomodidad en este sentido, lo que hay que hacer es coger un vaso, más o menos unas 5 o 6 onzas de agua, no más grande que esto, se le pone una cucharada de bicarbonato, una cucharada de té de bicarbonato y un chorro de jugo de limón. Puede ser un limón entero, uno lo exprima. Lo que va a salir es una bebida parecida al Alka-Seltzer, con gorgorito, ¿sí? Tiene un sabor muy agradable, no es el sabor desagradable del bicarbonato. Considerando las limitaciones que a veces nos ofrece la medicina alópata, uno se pregunta si existen, por supuesto, otros tipos de medicina alternativos, y efectivamente los hay, efectivamente. 4 se distinguen probablemente entre los que han sido considerados más eficaces, y quiero aprovechar la oportunidad para mencionarlos. El primero es el Reiki, que es esencialmente imposición de manos. No consiste en ninguna otra cosa en que la persona que está dando el Reiki está descargando el exceso de prana o de energía solar que tiene su doble etéreo. Estamos continuamente absorbiendo de la atmósfera que está cargada de energía solar, estamos recibiendo prana, que es la energía vital del sol y que es fundamental para el cuerpo humano. Pero recibimos más de la que realmente necesitamos, de modo que el cuerpo humano la descarga también continuamente, la parte que no necesita, a través de la corona de la cabeza, o en los pies o en las manos. Por eso es que normalmente la persona que cura por Reiki utiliza las manos, porque por ahí se descarga una buena medida de energía solar. La persona, por supuesto, tiene que estar en buen estado de salud, porque si no lo está, la persona que quiere curar, si no lo está, no va a tener energía para dispensarle a nadie. Todo su doble etéreo va a estar ocupado en alguna forma sostener y curar la parte sólida del cuerpo, la parte de carne. De manera que
es fundamental que la persona que lleva a cabo esta cosa que se llama Reiki sea una persona que está en muy buen estado de salud, normalmente. Basta con aproximarse a la persona, ni siquiera hay que ponerle las manos. El doble etéreo de nosotros, del ser que quiere curar, descarga su energía en el doble etéreo de la otra persona, que actúa como una esponja. Es una especie de vampirismo, por así decir, etérico, en que el otro doble etéreo le succiona al doble etéreo de uno la medida de energía que necesita. Porque tiene su propio doble etéreo, la persona enferma, tiene su propio doble etéreo en malas condiciones. Y en consecuencia, en este particular caso, le están dando, como quien dice, energía extra que viene del exterior, de otra persona, del doble etéreo de otra persona. El sistema de acupuntura es milenario y extraordinariamente eficaz también en muchos aspectos. Esa es otra alternativa de medicina, o medicina alternativa, que se recomienda altamente, porque es muy eficaz. Lo importante de estas medicinas alternativas es determinar si son o no son eficaces, y las dos que acabo de mencionar lo son. También existe algo que poca gente conoce. Un gran sabio italiano, Nicolás Tesla, una serie de invenciones extraordinarias, entre ellas las famosas placas Tesla, que son un aluminio con la estructura molecular invertida, o algo por el estilo. Yo no conozco la parte técnica del asunto, pero tienen un efecto absolutamente extraordinario sobre un montón de patologías. Son unas placas de un color así medio morado, que se pueden adquirir en el internet, no son caras, se aplican en la zona afectada del cuerpo y suelen tener muy buen efecto, muy eficaces en la curación de enfermedades. Y en último término, la energía piramidal, que es muy importante también, porque lo que hace esencialmente es eliminar la corrupción. Si ponemos un cadáver debajo de una pirámide, el cadáver se va a secar, pero no se va a descomponer. Esto es algo comprobado científicamente, de manera que todo lo que sea terapia piramidal también es altamente recomendado. Finalmente, para concluir nuestra recomendación sobre el buen funcionamiento de los vehículos, especialmente en este caso el vehículo físico, es absolutamente esencial, aunque no nos guste, aunque nos sintamos incómodos, hacer ejercicio, hermanos. Es lo más importante del mundo. Si usted quiere un cuerpo que le dure un tiempo y que no tenga operaciones ni dificultades de ninguna especie en este sentido, aliméntese correctamente y haga ejercicio. 3 veces a la semana, media hora en un gimnasio, le bastará para mantener su vehículo en el mejor estado imaginable. Si quiere hacer más, por supuesto que puede. La práctica de deportes es normal cuando uno es más joven. Cuando uno ya está sobre los 50, uno no va a estar tan entusiasta en cuanto a practicar deportes. Eso no quiere decir que no vaya al gimnasio. O tener en su propia casa aparatos de gimnasia que le permitan trabajar con pesas livianas o como sea, para la resistencia, para poder mantener la salud de su cuerpo. Sin ejercicio es perder el tiempo tomando dietas de ninguna especie. Y algunas dietas que son bastante drásticas lo que van a hacer es debilitarlo. De manera que es fundamental conjuntamente tener la alimentación adecuada combinada con ejercicio. Eso es absolutamente esencial si lo que queremos es eso. Y no necesito agregar aquí, como punto final, la importancia de dormir. Ser capaz de dormir el número de horas que el cuerpo humano necesita. No todos los cuerpos humanos necesitan el mismo tipo de horas, la misma cantidad. A mí me basta con 7, hay gente que necesita 8, hay gente que necesita 6. Yo he conocido gente que les basta con 4 horas. Uno tiene que observar las reacciones de su cuerpo, con cuidado, y darle lo que el cuerpo le pide, lo que necesita. Si necesita dormir 8 horas, duerma 8 horas. No se acueste a las 2 de la mañana. Acuéstese a una hora adecuada que le permita tener 8 horas cuando tiene que levantarse temprano por trabajo o lo que sea. Pero entonces, el sueño, el ejercicio y la alimentación adecuada, más la actitud mental adecuada y la actitud emocional adecuada, es la forma de mantener nuestro cuerpo físico en buen estado y que tenga la duración apropiada. Nos ha parecido necesario incluir esta lección en este curso, que anteriormente no la tenía, porque desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista espiritual, digamos, se suele excluir a veces la importancia de tener un cuerpo físico en buen estado. El maestro dice bien claramente, uno de los maestros que nos entregó la teosofía, nos dice bien claramente que sin un cuerpo físico sano,
se compromete el avance de la persona. Y cualquier esfuerzo que haga en términos del estudio de asuntos de orden espiritual o esotérico no van a ser eficaces si acaso está continuamente distrayendo sus energías tratando de mantener su cuerpo físico libre de enfermedades. Mientras no mantenga una alimentación adecuada y haga el ejercicio necesario, va a perder su tiempo. Todas las cosas van juntas. Recordemos que estos vehículos que llamamos los cuerpos del ser humano se interpenetran e interactúan continuamente, son una sola unidad. Nosotros las separamos para poder estudiarla, pero en realidad es una sola unidad que funciona en base a leyes universales y en medio de lo que llamamos una armonía. Si acaso atropellamos esas leyes, se rompe la armonía y el resultado es la enfermedad. ¿Para qué enfermarse cuando no hay necesidad? En la próxima clase vamos a mencionar lo que va a ser la humanidad del futuro. Hasta entonces, muchas gracias.